¿Estás segura de que quieres escuchar esta historia? Sí, vamos. Bien. Era 1993 cuando Kim Ki-hwan, un ex convicto coreano, formó una pandilla con sus amigos que compartían un mismo odio por la sociedad coreana, en especial por las personas adineradas y de clase media alta. Septiembre de 1994. Desaparecen 2 hombres. Primero, un músico llamado Lee salió de una cafetería donde había dado un concierto, pero nadie lo volvió a ver por 4 días. ¿Y qué crees? ¿Qué? Luego de que la familia reportara la desaparición, un trabajador de construcción encontró su cuerpo dentro de un automóvil de lujo. No. Una cosa no cuadraba. ¿Cuál? Que Lee trabajaba en Seúl y vivía en Gyeonggi-do, alrededor de Seúl, pero el cuerpo fue encontrado en un pueblo de Cholado, Cholado. Eso está lejos. 260 kilómetros. Supuestamente el carro se había caído por un acantilado, pero lo más extraño es que el cuerpo no tenía ni un solo rasguño. Solo su cara se encontraba como muy negra. Y según el trabajador de construcción que lo había encontrado, Lee olía como mucho alcohol. ¿Ya? Por lo que la policía concluyó que se había tratado de un accidente automovilístico causado por los efectos del alcohol. Pero ese mismo día ocurre otra desaparición. Otro hombre llamado So desaparece junto con su esposa. Ambos eran como dueños de una pequeña mediana empresa. Y dicen que todos los martes tenían una reunión, pero esa vez So no llegó. Qué miedo. Y a eso de las 4 de la tarde, un empleado recibe una llamada diciendo: he tenido un accidente automovilístico, necesito dinero. ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Cuánto necesita? Algo de $100,000 más o menos. Wow, mucho dinero. Claro, muchísimo dinero. Por eso el empleado solamente pudo reunir $80,000. Igual, bastante. Pero hay algo sospechoso en esta otra historia también. ¿Cuál? Que la empresa estaba en Ulsan y esta pareja vivía en Seúl. Pero So le pidió al empleado que trajera el dinero a Gwangju, una ciudad de la misma región donde habían encontrado el otro cuerpo, Cholado. Cholado otra vez. Bueno, el empleado obviamente va a llevarle el dinero a So y en eso ve que el jefe viene en su carro de lujo, quien al bajarse le dijo: me han secuestrado, dame el dinero y vete rápido. Uy. Obviamente después de esto el empleado reportó el caso a la policía. En fin, ¿cuál es la similitud en estos dos casos? A ver, me dijiste que ambos tenían coches De lujo, de lujo. Y Cholado. la misma región, ¿verdad? Sí. Unos días después, a las 2 de la madrugada, llega una llamada a una comisaría de Seúl. ¿Quién? Comandante, la víctima de un asesinato la está buscando. La víctima se reúne con el comandante y lo primero que le dice es: por favor, ¡Ay! sálveme, ayúdeme. Era una mujer de aproximadamente 20 años y le empieza a contar unas historias como de terror. Ellos son demonios, secuestran y asesinan a las personas. ¡Señora! ¡Ay! Es una comisaría, no puede mentir. Pero algo de lo que decía la mujer lo hacía sospechar. Había una pareja de esposos que eran dueños de una empresa. Los habían secuestrado, les robaron $80,000 y los mataron a tiros. Wow. El comandante se quedó: ¡ah! Esto lo leí en el periódico esta mañana. Sí. La mujer también contó que habían asesinado a un hombre y habían puesto su cuerpo dentro de un automóvil y lo habían empujado por el acantilado para que pareciera un accidente de tránsito. Entonces el comandante llamó a la comisaría de ese pueblo para preguntar si es que realmente había pasado un caso como este. ¿Y qué crees que le dijeron? ¿Qué? Que un caso así sí había sucedido, pero que este no había salido en los medios porque habían concluido que había sido solo un accidente. Supongamos que la mujer mentía, Sí.
¿Cómo podía saber que este caso sí había pasado si no había salido en los medios? En ese momento, la mujer recibe una llamada. Y como estaba muy asustada, el comandante respondió. Y escucha que llaman al nombre de la mujer 3 veces y cuelgan. Obviamente el jefe de la comisaría empezó a pensar, aquí huele a crimen. Apesta. Yo no he sido. Ellos. Por lo que comenzaron a investigar más profundamente y a tomarse en serio las declaraciones de esta mujer. Sin embargo, esta historia era peor de lo que te imaginas. ¿Así? Un ex convicto había formado una pandilla con otros ex convictos y desempleados que compartían el mismo odio por los ricos y la habían llamado Mascán. ¿Mascán? Mascán, que según ellos significaba en griego ambición. Eran 6 miembros y la mujer había visto cómo habían asesinado a 3 personas. Tenían armas de todo tipo, inimaginables, rifles, hachas, y lo peor es que habían instalado cerca de 20 dinamitas alrededor del lugar donde se estaban escondiendo. Cosa que si llegaba la policía, ¡boom! Uf, too much. Mucho, esto es mucho, ¿eh? Al final, la policía decidió enviar a unos agentes especializados en este tipo de crímenes, pero su sorpresa fue que el pueblo era muy tranquilo. Y al llegar al escondite, les sorprendió aún más que este era muy bonito. El pueblo. El escondite. Ajá. Tenía las paredes rosadas, parecía un castillo, tenía las puertas abiertas, como para no levantar sospechas. ¿Era como un lugar turístico? No, el escondite. ¿En qué video estás? Te vas. Pero con el vino. Entonces... ¿Me vas a dejar hablar? Sí. Entonces comenzaron a espiarlos con binoculares por horas hasta que salió uno de los miembros de su escondite y se fue, manejando en un auto. Por lo que los agentes decidieron seguirlo hasta que lo atraparon y confesó que todo lo que había dicho esta mujer era cierto. Pero obviamente había un pequeño problema, que como te dije, la casa estaba rodeada de dinamita y los policías no podían entrar. Así que le pidieron a un policía de ese pueblo que hablara en el mismo acento que estos criminales para que llamara por teléfono y les diga que uno de sus amigos había tenido un accidente y que había dejado sus cosas en la comisaría, por lo que les pidió que vinieran a recoger sus cosas. Y funcionó. Cayeron. Salieron de su escondite y pudieron atrapar finalmente a todos los miembros de esta banda llamada Mascán. Pero ¿sabes? Sí. No. ¿Sí o no? El apodo del fundador de esta banda era Chillón, por lo que los fiscales decidieron llamar a esta banda como la familia Chillón. Y fue con este nombre que pasaron a la historia de Corea del Sur. La familia Chillón estaba formada por jóvenes de 20 a 23 años aproximadamente. No, súper jóvenes. Y atacaba a las personas más adineradas de Seúl. Además, contaron con el apoyo de un empleado que había sido despedido de un centro comercial y que, producto a su resentimiento, les había regalado una lista con más de 1200 nombres de los clientes más fieles de Hyundai. La familia Chillón creía que su misión era limpiar el planeta de aquellos ricos que se aprovechaban de los pobres. ¿Y ellos repartían el dinero que robaban? No, lo usaban para comprar armas, dinamitas y todo. El fundador de la banda era un chico muy inteligente que había sido el 5º puesto en su escuela, pero como no tenía dinero, tuvo que renunciar a sus estudios. Y decía, yo estudio duro, pero no tengo dinero y sigo siendo pobre. Pero en cambio, estos ricos hijos de papi no estudian y tienen dinero. Cuando recién se juntaron, el líder secuestró a una mujer, la violó y les dijo a los demás miembros, miren, les voy a enseñar cómo se mata a una persona, aprendan. Como te digo, lo que hacían era secuestrar y extorsionar a los familiares de las víctimas, cobrando montos no menos de $100,000. Sin embargo, luego de cobrar el rescate,
torturaban, mataban y desmembraban a sus víctimas. Y en muchas ocasiones optaban por violar a las mujeres y comerse la carne de algunas de sus víctimas. No, no manches. Según sus propias declaraciones, comer la carne de sus víctimas los hacía sentirse poderosos y los ayudaba a seguir continuando con su misión. Se me pone la piel de gallina. Como la familia Chillón quería evitar a toda costa que los atraparan, empezaron a incinerar los cuerpos de sus víctimas en un horno que tenían en su escondite para borrar cualquier tipo de evidencia. Y también tenían como una especie de cárcel donde mantenían a sus secuestrados. Te preguntarás, ¿quién es la mujer que los acusó? Sí. Resulta que esta mujer estaba con el músico Lee el día que los secuestraron. No. Y la familia Chillón se llevó a ambos a la cárcel que tenían en su escondite. Uno de los miembros la llamó y le dijo: «Hey tú, ¿quieres vivir? Entonces, mátalo». Lo que hizo fue obligarla a asfixiarlo con una bolsa de plástico. Y luego la obligaron a apretar el gatillo de la pistola para matar a la pareja de esposos que te conté hace un rato. Pero es demasiado, demasiado. ¿Por qué le obligaron a hacer todo eso? Para convertirla en cómplice. Días después se le presenta la oportunidad de su vida a esta mujer. Una dinamita explota por error y uno de los miembros resulta herido, por lo que la obligan a acompañarlo al hospital y en el hospital esta corre y se escapa. Toma un taxi y le dice al taxista: «Señor, por favor, lléveme a la comisaría, me han secuestrado, me quieren asesinar». A lo que el taxista le dice: «¿Este tipo de crímenes sucede en este pueblo? Dame el nombre, yo conozco a todos los que viven en este pueblo». Obviamente la mujer sintió miedo porque ¿qué tal si el taxista también era cómplice, verdad? Así que decidió bajarse del auto y corrió por el campo y se escondió ahí por 8 horas hasta que anocheciera. Al salir de su escondite llamó a un conductor privado para que la llevara a Seúl, y en Seúl es donde va a la comisaría y reporta estos crímenes. ¿Sigue viva? Sigue viva, pero lamentablemente, después de todo este estrés y todo ese trauma que recibió en esa época, ahora tiene que luchar con el cáncer. Es muy triste su historia. Pero qué inteligente, ¿no? ¿Tú qué harías en ese tipo de situaciones? Lo primero que haces es correr a la comisaría más cercana. Pero esta mujer prefirió irse a Seúl y lo hizo muy bien, porque en realidad los criminales la estaban vigilando y esperando afuera de la comisaría del pueblo. Pero como vieron que no salía nadie y no pasaba nada, se fueron a sus casas pensando: bueno, ella también es cómplice, no nos puede denunciar. 우리 멤버를 만들려고요. 걔를 강하게 키우고 싶었어요. 너부터는. 그 여자를 사랑했어요? 우린 사랑하면 안 돼요. 그래도 예인도 사귀면 안 되고 무슨 사랑이야? 사랑이 방법이지. 사랑하지 않아요. La familia Chillón fue juzgada y sentenciada a muerte. A pesar que terminado el juicio se les atribuyó la desaparición y la muerte de muchos miembros de la élite surcoreana, la triste realidad es que solo se les condenó por 5 asesinatos y por otros delitos como extorsión, violación, etc. Ningún miembro de la familia Chillón cambió de opinión o se arrepintió. De hecho, uno de los miembros declaró un día antes de su ejecución que se arrepentía de no haber podido matar a más personas. Así que hasta el último minuto la familia Chillón no fue más que un peligro para la sociedad coreana. Cero remordimiento. Cero remordimientos. 내 손에 못 죽여서 시작도 못하고 간 게 한이 되고. 기회가 있으면 다시 할 거예요, 그러면? Y pese a que no fueron juzgados por todos sus crímenes, sí recibieron el mismo destino que sus víctimas, salvo que sin crueldad. Sí. ¿Qué te pareció el caso? Ay, es muy triste. Espérate. Yo digo, bueno amigos, esto fue todo por hoy. Y tú dices, si les gustó el video, presionen like y suscribirse. No, eso es muy largo. Si les gustó el video, presionen like y suscribirse. No, tú Dilo, ¿no? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Y si les gustó el video, presionen like y suscríbanse. No se olviden de compartir y de dejarme sus comentarios. Este fue un caso que me pidieron mucho, así que bueno, aquí lo traemos. Es un poco complicado. Si tienen alguna pregunta, ya saben.
Hasta la próxima. Chau, chau. Ya, stop. Chao, hija. Chau, ¿qué? Tenemos que grabar otra vez. Esta ha sido el ensayo. Oye, qué agarras.